Bueno, buenas noches a todos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Eh, bueno, Arnold acaba de decir todo lo que iba a decir. Como, como siempre, eso es lo que pasó la última vez que estaba con él. Me estoy acostumbrando. Pero honestamente no estoy aquí con la expectativa o la esperanza que aprendamos cosas o entendamos conceptos. Realmente el Señor no está tratando de informarnos. El Señor está tratando de transformarnos. Y muchas veces en la iglesia de hoy estamos tan acostumbrados a escuchar cosas nuevas, cosas interesantes, cosas que a veces son ciertas, a veces no son muy correctas, pero nos encanta escuchar ideas y nos encanta pensar que estamos creciendo porque estamos aprendiendo ideas o estamos aprendiendo versículos o porque ya hemos oído la nueva revelación, cosas así. Pero quiero decirles, amigos, de mi corazón, desde mi corazón, que el Señor no realmente está tratando de darnos cada vez más información. Dios está tratando de, primero que nada, sembrar la vida de su Hijo en nosotros, con un propósito muy específico. No para que podamos simplemente decir o confesar que ya está, ya lo tengo, sino porque Dios quiere que Cristo sea formado en nosotros, que nosotros tengamos la imagen y semejanza que perdimos en el principio. Y eso es para mí algo totalmente diferente. Es cierto que el Señor nos da revelación. Es cierto que el Señor nos enseña. De hecho, voy a hablar un poquito de esto este fin de semana, creo. Bueno, vamos a ver. Pero cuando el Señor brilla con su luz en nuestros corazones, no es con la meta de que todos nosotros tengamos la información correcta o las creencias correctas, sino es porque enseñándonos podamos entender qué significa amarlo, seguirlo, abrazarlo, someternos a Él, tomar su cruz, negar en nosotros todas las cosas que sean contrarias a su naturaleza, para que Él, como Arnold acaba de decir, siga encontrando cabida en nosotros. Amigos, Cristo vino externamente y todo lo que Él realizó externamente es el fundamento del cristianismo. Es la base sobre la cual todo lo demás puede existir. Pero Cristo también viene internamente. Cristo viene a nosotros como una palabra implantada, como un talento, como un grano de mostaza, como una semilla, una perla de gran precio. Algo que tenemos que experimentar aquí en nuestros corazones. Y muchas veces seguimos escuchando, seguimos aprendiendo, pero nunca llegamos al conocimiento de la verdad. ¿Y por qué? Porque pensamos que la verdad son palabras. Y lo que quiero decirles es que la verdad es una persona.
La verdad es una vida. La verdad es una experiencia. Y cuando digo experiencia, no estoy hablando de simplemente de una sensación que tenemos de vez en cuando. Estoy hablando de la experiencia de un corazón transformado, una vida transformada, cambiada, una naturaleza muriendo cada día en nosotros, otra naturaleza siendo formada en nosotros. Cristo quiere transformarnos. Cristo quiere purificarnos. Cristo quiere hacernos compartir su naturaleza, su luz, su amor, su justicia. No simplemente decir que ya tenemos todas esas cosas simplemente porque creemos que la Biblia dice esto o lo otro, sino porque el autor de la Biblia está viviendo aquí, incrementándose aquí, creciendo aquí, formándose aquí, reinando aquí, conquistando la tierra de mi corazón, que naturalmente es como la tierra de Canaán, llena de cananeos, filisteos, jebuseos, la incircuncisión, la carne incircuncisa. Entonces, cuando estoy aquí con ustedes, mi esperanza no es realmente que ustedes escuchen cosas nuevas, realmente es lo que estoy deseando con todo mi corazón, y el Señor lo sabe, es que mientras estamos compartiendo algunas palabras, el Señor encuentre cabida en sus corazones para hacer su obra. Y su obra es algo muy, muy serio. No se trata simplemente de tener las creencias correctas. Lo que el Señor quiere hacer en nosotros es una cruz. Él quiere dar muerte a todo lo que no proviene de su semilla. Él quiere levantar de entre los muertos su semilla, para que esta semilla conquiste una tierra y reine en nosotros. Otra vez, no para que tengamos cada vez más información. Es una gran mentira que muchos de nosotros, incluido yo, nos hemos tragado. Que Dios está buscando a personas bien informadas. No, Dios está buscando a personas que estén dispuestas a tomar su cruz cada día, a llevar en nosotros cada día la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Eso es algo muy real. No es una nueva doctrina, es una realidad. Y lo que tengo, bueno, en mi corazón, más que cualquier otra cosa en este momento que quiero compartir con ustedes, tiene que ver un poquito con lo que Arnold acaba de compartir, pero tiene que ver con cómo Dios estableció un camino, que Cristo es un camino y que es necesario que nosotros andemos en el camino que es Cristo. Ahora, siempre es fácil para nosotros citar la Escritura. Sabemos que hay un versículo donde Cristo dice, yo soy el camino. Ok, ya conocemos el versículo. Pero una cosa es saber que estas palabras se encuentran en la Biblia. Otra cosa es conocer. Una cosa es saber que Cristo es el camino. Otra cosa es conocer el camino que es Cristo y aprender a caminar todos los días en el camino que es Cristo. Y esto es de lo que quiero hablar un poquito este fin de semana. Quiero que nosotros experimentemos la realidad de andar en el camino que es Cristo. No salir de esta sala simplemente diciendo, sí, es cierto, Cristo es el camino. No,
Yo quiero que nosotros entendamos y aprendamos a permanecer en el camino que es Cristo. Y para mí estas son dos cosas muy diferentes. En los últimos meses he estado pensando mucho en este camino y cómo todo depende de ello. Porque si no conocemos verdaderamente el camino, ¿cómo podemos evitar andar o vagar sin rumbo en este corto tiempo que el Señor nos ha dado? Perdón por ser tan, no sé, serio. Soy una persona, bueno, el Señor ha tenido que tratar conmigo acerca de estas cosas. Y ahora estas cosas han llegado a ser muy importantes, muy serias en mi corazón. Estamos aquí un tiempo muy corto. Seguro ustedes saben que ustedes no son un cuerpo que tiene un alma. Ustedes son un alma que por un tiempo muy corto tiene un cuerpo. Y tenemos que vivir así. No estamos aquí para satisfacer los deseos de nuestro hombre exterior. Estamos aquí para recibir en el alma, para conocer aquí, dentro de nosotros, en el hombre interior, una vida que nunca vamos a perder. Estamos aquí para recibir con mansedumbre esa palabra implantada que es Cristo. Estamos aquí para aprender a caminar con Cristo en el camino que es Cristo, para que Cristo pueda hacer en nosotros absolutamente todo lo que Él quiere hacer. Entonces, si no realmente entendemos el camino que es Cristo, otra vez, ¿cómo vamos a evitar vagar, deambular sin rumbo durante este tiempo tan corto que tenemos aquí? Y si hemos aprendido algo de este camino, ¿cómo? Si no aprendemos a permanecer en el camino, ¿cómo vamos a llegar al destino? Porque sabemos y podemos leer en muchas escrituras, bueno, casi toda la Biblia, que una cosa es comenzar el viaje, comenzar a caminar en el camino, andar en el camino, y otra cosa es permanecer en este camino, seguir creciendo, seguir avanzando, ¿verdad? Y eso es más o menos lo que quiero que entendamos o de lo que quiero hablar en este tiempo juntos, este fin de semana. Repito, es de suma importancia que no solo sepamos que Cristo es el camino, pero que sepamos y aprendamos a permanecer en ese camino que es Cristo. No es solamente una diferencia de palabras. Hay una gran diferencia entre palabras y las realidades a las que las palabras están apuntando. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hay una gran diferencia, porque muchas veces estamos muy familiarizados con palabras y pensamos que por estar familiarizados con palabras, realmente conocemos las realidades a las que las palabras están apuntando, señalando. Es como si, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre, si alguien se te acerca y te diga, o te dice que su casa está en llamas, ¿ok? Y estás totalmente sorprendido. Mi casa está en llamas, sí, es terrible. Y cuando empiezas a preocuparte por tu casa, el mismo hombre dice, no te preocupes, es que aquí
Tengo en mi bolsillo un trocito de papel con la palabra agua. La palabra agua escrita aquí. Y todo el mundo sabe que podemos apagar un fuego con agua. Y si quieres, puedo prestarte este papelito. Bueno, podemos ver fácilmente, espero, el problema aquí. Hay una gran diferencia entre un trozo de papel que dice agua y el agua que necesitamos para apagar el fuego en nuestra casa. Toda la Biblia es así. La Biblia, todas las palabras son correctas, todas son ciertas, pero todas las palabras en este libro son flechas que están apuntando hacia algo sustancial, una realidad espiritual. Y muchas veces estamos tan familiarizados con estas palabras que testifican de realidades que pensamos que realmente conocemos las realidades. Pero muchas veces no es así. Y es por eso que estoy repitiéndome, diciendo que una cosa es saber que Cristo es el camino. Podemos escribir eso en un trozo de papel y ponerlo en nuestro bolsillo y ya lo sabemos, ya lo entendemos, ya lo hemos leído. O podemos realmente aprender a andar y permanecer todos los días en el camino que es Cristo. ¿Ok? Para mí es un asunto demasiado importante, demasiado práctico. Porque amigos, si aprendemos a permanecer en el camino que es Cristo, entonces, como Arnold estaba diciendo, entonces experimentamos el poder de Cristo. Experimentamos lo que Cristo puede hacer y quiere hacer para todos los que se quedan o permanecen en el camino que es Cristo. Pero si no caminamos en Cristo, o para usar el lenguaje de 1 de Juan, si caminamos en la luz como Él está en la luz, entonces vamos a experimentar lo que la luz hace. Nos perdona y nos purifica de toda contaminación. Pero si solamente creemos que Cristo es la luz y no caminamos en la luz que es Cristo, no vamos a experimentar nada, excepto una nueva creencia aquí en nuestra mente. Es por eso que esas cosas para mí son tan importantes. Y cuando estamos hablando del camino, bueno, ustedes creo conocen, hay un versículo que puse aquí, que creo que se encuentra en los Proverbios y también en los Salmos. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Quiero hablar de lo que eso significa. Y para comenzar, lo poquito que voy a tratar de compartir esta noche tiene que ver con, no sé, siento que tengo que como dar unos pasos atrás para entender por qué necesitamos un camino. ¿Por qué Dios nos ha dado un camino? ¿Por qué Cristo tuvo que abrirnos un camino? ¿Ok? Porque si no entendemos el problema, ¿cómo vamos a realmente buscar la verdadera solución? Si no entendemos la enfermedad, si no tenemos el verdadero diagnóstico, entonces, ¿cómo vamos a realmente buscar en nuestro corazón la verdadera solución? La verdadera cura. Entonces, para entender correctamente qué es este camino,
y cómo permanecer en Él, necesitamos entender que seguir a Cristo en el camino significa seguirle fuera de algo, ¿ok? No es seguirle sin rumbo, seguirle primero al supermercado, luego seguirle a la casa, luego seguirle a los Estados Unidos. No, eso no es lo que Cristo quería decir con negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme cada día. Él estaba hablando de un seguimiento, un tipo de seguirle que era un éxodo, una salida. Tenemos que seguir a Cristo otra vez, fuera de algo, ¿ok? Porque en el principio el hombre cayó fuera de algo y él cayó en algo más o dentro de algo diferente, y Cristo tuvo que entrar en esa condición para sacarnos, para llamarnos y para abrirnos un camino y llevarnos de ese lugar en el que habíamos caído. ¿Ok? No sé si eso quedó claro, pero espero que quede cada vez más claro mientras hablamos. Para entender lo que Cristo está tratando para entender lo que Cristo está, de lo que Cristo está sacándonos o llevándonos, tenemos que entender la condición del hombre natural, ¿ok? Tenemos que entender la condición del hombre en el estado de lo que la Biblia llama pecado. Pecado es una palabra bien común. Todos nosotros obviamente sabemos la palabra, conocemos la palabra y también conocemos algunos de los frutos del pecado que vemos alrededor de nosotros todo el tiempo. Ya a veces vemos lo mismo dentro de nosotros. Pero quiero hablar un poquito acerca de qué es realmente el estado de pecado en el que el hombre cayó. Estábamos hablando un poquito de esto hoy con Dani y Arno también. El hombre fue diseñado por Dios en el principio para recibir el bien, ¿ok? Dios no hizo al hombre para ser la fuente del bien. Y cuando digo el bien, estoy hablando de todas las cosas que son buenas: justicia, sabiduría, verdad, vida, cualquier cosa. El hombre no fue creado para ser la fuente de todas estas cosas. El hombre fue creado para recibir estas cosas de Dios, experimentarlas y manifestarlas de tal manera que nosotros llevábamos la imagen y semejanza de Dios. Ahora, la imagen y semejanza de Dios no tiene que ver con nuestra forma física. Muchas veces la gente asume que eso es el caso, pero realmente Dios no tiene una forma física. Dios es espíritu. Y la manera por la que nosotros estábamos al principio llevando su imagen y semejanza era porque más que cualquier otra criatura en la creación de Dios, el hombre fue creado para recibir la sabiduría de Dios, recibir la luz de Dios, recibir la vida de Dios, la justicia de Dios, la pureza de Dios. Estas cosas que vienen del Espíritu de Dios. El hombre era como una vitrina que recibía y manifestaba y disfrutaba también todo lo que proviene de Dios. Eso es lo que significa ser creado a imagen y semejanza de Dios. Otra vez, no significa que el hombre haya tenido la capacidad de producir
de sí mismo esa semejanza, esa imagen. No, significa que Dios creó una criatura que tenía la capacidad mucho más que un perro, mucho más que un mono, mucho más que cualquier árbol en el bosque. Tenía la capacidad de recibir y experimentar la naturaleza de Dios, los atributos de Dios, las características de Dios, las virtudes de Dios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios. Así es como el primer hombre y la primera mujer llevaban la imagen y semejanza de Dios. Ahora, lo que pasó o lo que sucedió al hombre, como todos sabemos, es que él se apartó de esta fuente del bien. No simplemente escogió el árbol equivocado. No solamente fue engañado por una serpiente, él fue engañado por una serpiente. Pero la naturaleza de la caída del hombre es algo que realmente tenemos que entender. El hombre creyó una mentira y esa mentira hizo que el hombre se volviera de una fuente del bien, de una fuente de vida, de una fuente de luz y sabiduría, pureza, todo lo que Dios estaba tratando de darle al hombre. Esa fue la gran tentación, ¿ok? Y la tentación o seducción específica para esto se presentó a los primeros hombres en la forma de un árbol, del conocimiento del bien y del mal. Pero lo que Satanás realmente estaba tratando de lograr en el hombre y en la primera mujer y en el primer hombre era volverlos para que dejaran de recibir de la única fuente del bien, para tratar de ser una fuente para sí mismos, una fuente del bien. Eso es más o menos lo que Jeremías dice en el segundo capítulo de Jeremías. Ustedes probablemente conocen el versículo, pero en Jeremías 2, creo que está ahí. Bueno, tengo una versión un poquito diferente, la Biblia de las Américas, pero dice, ¿dónde está? No está todos. Sí, ahí está. 13, ok, sí. Dice, espantaos, oh cielos, por esto, y temblad, quedad en extremo desolados, declara el Señor, porque dos malos ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen agua. Eso es lo que es como el hombre cayó. Se volvió, se apartó, se alejó de la fuente del bien. Dejó de recibir vida, dejó de recibir luz, dejó de recibir justicia. El hombre no puede producir esas cosas. No tiene la capacidad de producir justicia. Nunca hemos tenido esa capacidad. Nunca hemos tenido la capacidad de producir luz espiritual. Hay una luz, bueno, algo en nosotros que llamamos luz, pero Cristo dijo que si la luz que está en ustedes son tinieblas, hablando de otro tipo de luz, algo que el hombre utiliza como luz, que no es la verdadera luz. El hombre nunca ha tenido la capacidad de producir ninguna de las cosas espirituales, pero sí el hombre tiene la capacidad de recibir estas cosas.
Y por eso la Biblia dice que en el hombre que ellos, en el día en el que ellos comieron del árbol del bien y del mal, murieron. Bueno, no murieron externamente, obviamente, porque seguían viviendo muchos años, cientos de años, ¿verdad? Pero murieron ¿cómo? Dejaron de recibir esa vida que ellos no podían producir. Dejaron de experimentar esa vida que es la vida de Dios. Dejaron de ser partícipes de la naturaleza divina. Esa es una muerte aún más grande que la muerte de ese estuche, ese cuerpo. Es una muerte increíblemente más terrible. Es la pérdida de una vida que nosotros no podemos producir. Y sin esa vida somos muertos en delitos y pecados. Cristo una vez estaba hablando a las personas que estaban siguiéndole y Él dijo, a menos que ustedes coman mi carne y beban mi sangre, no tienen vida. Bueno, todas esas personas estaban respirando, todas esas personas estaban caminando, todas esas personas estaban hablando, pero desde la perspectiva de Cristo, ellos no tenían vida. ¿Por qué? Porque el hombre nunca ha sido capaz de producir lo que solamente viene de Dios. ¿Y qué viene de Dios, amigo? Otra vez el versículo que Arnold mencionó, toda buena dádiva, todo don perfecto, tiene que descender de arriba. Cristo una vez, alguien se acercó a Cristo y no entendiendo que Él era Dios, le llamó buen maestro y comenzó a hacerle una pregunta. Y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, él era bueno. Se llamó a sí mismo el buen pastor. Bueno, pero ese hombre no sabía nada de eso. Y Cristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay una fuente del bien y es Dios. Juan el Bautista, en Juan capítulo 3, dice que un hombre no puede recibir nada a menos que le sea dado de arriba. ¿De dónde viene el bien? Viene solamente de una fuente. Cristo, Dios, es la única fuente de justicia, de vida, de luz, de sabiduría, de pureza, de amor, de cualquier fruto del Espíritu de Dios. Ahora, el hombre tiene una versión de abajo de todas esas cosas. Tenemos algo que llamamos vida, ¿verdad? Pero es una vida biológica, es una vida natural, pero no es la vida, no es lo que Cristo llamaba vida. En otra ocasión alguien quería seguirle a Cristo, pero quería enterrar a su padre primero. ¿Qué dijo Cristo a ese hombre? Deja que los muertos entierren, sí, exacto, sí. Desde la perspectiva de Cristo, otra vez, esas personas estaban, sí, caminando, sí, pensando, sí, hablando, con horarios muy ocupados, agendas muy llenas, pero faltaban algo muy importante, la vida de Dios, la naturaleza de Dios, la pureza de Dios, ¿ok? El punto es que el hombre nunca ha tenido la capacidad de producir el bien. En el principio el hombre era como un diamante. Un diamante no puede producir colores, no puede producir belleza, porque si uno pone o coloca un diamante en una cueva oscura, entonces no hace absolutamente nada.
Pero un diamante, la razón por la que todo el mundo quiere tener diamantes, poseer diamantes, es porque un diamante, más allá de cualquier otra piedra, puede recibir del sol y manifestar la belleza, los colores que están escondidos en la luz del sol. Así un diamante lleva la imagen y semejanza del sol. Y así Adán y Eva también llevaron la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando el corazón del hombre se volvió de Dios, se volvió de esa fuente de agua viva y comenzó a tratar de ser su propia fuente del bien, de sabiduría. Eso es lo que leemos en el principio. La mujer vio el árbol del conocimiento del bien y del mal y dijo, bueno, creo que hay bien, hay algo bueno ahí, bueno para hacerme sabio, bueno para comida, es bellísimo, ese árbol ahí. Creo que hay bien ahí, aparte del bien que Dios está ofreciéndome. Entonces se volvió de Dios y comenzó a perseguir o desear o buscar un bien que no provenía de Dios. Y eso se llama, amigos, la caída. ¿Y por qué es tan terrible? ¿Qué pasó en la caída? Lo que pasó en la caída es que el hombre perdió lo único que tenía la posibilidad de hacerlo bueno, de producir algo bueno en él y a través de él. El hombre lo perdió todo, absolutamente todo. Y eso se llama pecado. Pecado es una palabra muy común, pero es algo muy, muy diferente de lo que la mayoría de la gente piensa, digo yo. Porque cuando se piensa en el pecado, no se debe pensar en como una lista de cosas que son malas y otra lista de cosas que son buenas, no. Pecado, bueno, ciertamente es malo, inaceptable a los ojos de Dios. Pero pecado es cuando algo que Dios ha creado bueno originalmente empieza a tratar de producir lo que no tiene. Empieza a tratar de vivir como su propia fuente de algo que no posee. El hombre comenzó a tratar de vivir sin vida. Producir justicia sin la justicia de Dios. Caminar en la sabiduría sin tener la sabiduría que viene de abajo. Bueno, Santiago hace una muy fuerte comparación entre la sabiduría que viene de arriba y la sabiduría que es de abajo, ¿verdad? Él no pudo haber escogido palabras más fuertes para hacer un contraste. Es la misma palabra, sabiduría, pero dice que hay una sabiduría que desciende de arriba y otra sabiduría que es de abajo. Y creo que las tres palabras que él usa, si no recuerdo, es como, bueno, no voy a encontrarlo, pero es como sensual, animal y diabólica, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos sabiduría, lo que nosotros podemos producir, lo que el mundo llama sabiduría, Santiago dice, puesto que proviene de abajo y no de arriba, es sensual, animal y diabólica. Y desde entonces, amigos, desde ese momento, desde la caída del hombre, ha habido dos versiones de absolutamente todo. Una sabiduría de arriba y otra sabiduría de abajo. Una vida de arriba, otra vida de abajo. Una fe que es de arriba y otro tipo de fe que Santiago también dice que los demonios tienen y tiemblan. No es una fe que salva,
Eso es lo que más o menos pasó. 3:15. Ok, gracias, sí. 3:15. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, dice esta versión, sino que es terrenal. Esto dice terrenal, natural y diabólica, pero la versión, la Reina Valera, dice estas otras 3 palabras. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, en la creación de este mundo, ¿qué pasó entonces? Algo comenzó a vivir, a existir en la creación que había sido creado bueno, pero ahora dejó de vivir por la vida de Dios. ¿Ok? Está presente, es algo real, es algo que Dios había hecho bueno, pero de repente hay algo en la creación, no en los árboles, sino en los ríos, y no en el mar, y no en los pájaros, pero algo comenzó a vivir en esta creación que era perfecta, todo bueno, como dice Génesis capítulo 1, 2 y 3, todo fue creado bueno, pero de repente hay algo en la creación que dejó de vivir como un receptor de la vida de Dios, del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, y comenzó a manifestar algo propio, ¿ok? Algo que no estaba viviendo y operando y moviéndose y deseando y reflejando y actuando en la voluntad del Creador, sino viviendo y manifestando y deseando, moviéndose, reflejando algo que se llama el yo. Ok. Todos hemos escuchado esa palabra, el yo, pero quizás no hayamos entendido exactamente por qué es tan feo. Es feo porque no tiene nada de bueno. Es feo porque carece de todos los atributos, todas las virtudes, toda la naturaleza, la bondad, la sabiduría, la vida de Dios. El yo es feo porque es algo que ahora está viviendo en la creación de Dios, aparte de la vida, de la luz, del poder de Dios. Eso es muy fuerte, amigos. Es como un cáncer en el cuerpo. ¿Ok? El cáncer, bueno, el cuerpo empieza sano, pero de repente algo empieza a crecer en el cuerpo que está, en un sentido, tomando la vida que antes era sana y utilizando esa vida no según la voluntad de la persona, no según la meta de la persona, ni la salud de la persona, pero está creciendo, está tomando la vida que había recibido para su propio propósito. Y si ese cáncer sigue creciendo, eventualmente va a matar, va a destruir totalmente la imagen de esa persona. Así es el pecado. Es algo en la creación de Dios que está ahí. Dios no lo creó así. Está ahí porque Dios hizo todo bueno. Pero algo pasó cuando el hombre se volvió de la fuente perfecta y comenzó a tratar de hacer cisternas rotas. Y así el pecado comenzó a crecer, comenzó a existir en esta creación, comenzó a llenar nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestras metas, nuestros sueños. Comenzamos a escuchar la voz, no la voz de Dios, pero la voz del yo. Y ese yo siempre, puede todavía escuchar la voz de esa serpiente también, porque es como él. La serpiente, antes del hombre, la serpiente también rechazó la vida de Dios, la luz de Dios. También comenzó a tener una naturaleza contraria a la de Dios. Y cuando nosotros caminamos en
esas tinieblas aparte de Dios, somos muy susceptibles, susceptibles a la voz del engañador. Él puede hablar mentiras y hay algo en nosotros que es como Él, que quiere escuchar y creer esas mentiras. Bueno, el hombre perdió. Lo único que vivía en él, lo único que se movía en él, que lo motivaba, que se manifestaba en él, que era bueno y justo. Perdió toda esa fuente de la naturaleza de Dios y comenzó a vivir en otra naturaleza. ¿Okay? Es por eso que la Biblia habla tanto acerca de las dos semillas que escuchamos antes, o esas dos naturalezas. ¿De dónde viene esa naturaleza tan fea? Bueno, acabo de tratar de decirles de dónde venía. Hay una naturaleza que rechazó la fuente de aguas vivas y comenzó a vivir como su propia fuente en algo que se llama el yo. Y ese yo no tiene la capacidad de producir justicia, vida, sabiduría, nada que es bueno, ¿ok? Estoy repitiéndome, pero quiero que esas palabras no se calen o penetran un poquito en nuestros corazones. Es como, y después de caer en esta condición, el hombre no podía escapar. Puse aquí como un ejemplo. Es como un poquito como si un animal que antes respiraba el aire se convirtiera en pez y cayera al mar. Y ahora que se ha convertido en pez, tiene que permanecer en ese lugar. Ahora, tiene libertad, es libre de hacer lo que quiera y de ir a donde quiera en el agua, en el pecado, en esa naturaleza, ¿ok? Pero no puede salir del agua. Así es como el hombre en la condición caída. Estoy describiendo todo eso porque quiero eventualmente hablar acerca de cómo Cristo nos abrió una manera de salir de esa condición, ¿ok? Pero primero quiero tratar de describir realmente qué es esa condición en la que nos encontramos en nuestra condición natural. Entonces, un pez puede nadar desde México hasta Japón en el agua. Tiene la libertad de hacer cualquier cosa en el agua, pero no tiene la capacidad o el poder de salir de ese ámbito en el que él puede vivir. Y el hombre es algo muy parecido. El hombre en el pecado perdió el aliento de vida. Perdió al espíritu de vida, la luz de la vida. Y aunque sigue siendo una criatura en la creación de Dios, y es libre, el hombre es libre de elegir y de actuar según su propia voluntad en el agua, en el pecado, ¿ok? Dentro de los límites de la condición carnal caída, no puede escapar. No hay manera de escapar de esta condición. No puede salir de ella y mientras se queda ahí, todo lo que es, todo lo que el hombre es en ese reino, todo lo que piensa, todo lo que quiere, todo lo que entiende, todo lo que hace, carece de lo único que podría hacerlo bueno. Ahora, a veces, amigos, leemos palabras, podríamos leer un montón de palabras que demuestran esa realidad en la Biblia. Solo voy a escoger un versículo que dice, Génesis 6:5, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era
solo hacer siempre el mal. Parece una exageración, ¿verdad? Pero este versículo no está diciendo nada más que lo que yo acabo de decir. La razón por la que este versículo es cierto es porque simplemente está diciendo que el hombre no es la fuente de nada que es bueno. Y si el hombre opera por sus propios recursos, es como un pez en el mar que no puede escapar. El hombre no puede producir el bien. Es un poquito como la luna. La luna tiene luz prestada, tiene luz reflejada, pero no puede producir su propia luz. En un sentido, se puede decir que una luna plena o llena, ¿cómo es? Full moon, ¿cómo se dice? No sé. Llena, ok. Una luna llena. Es una buena luz durante una noche. Es una luz que nos ayuda a ver, pero solo porque recibe y refleja la luz del sol. Eso es lo que el hombre perdió. Y en eso consiste el pecado. Es la ausencia del bien de Dios. Es una vasija que ha perdido su tesoro. Y ahora se ha llenado de muchas otras cosas. Es un hombre atrapado en una condición, no porque Dios le haya impuesto un castigo arbitrario, no, sino porque el hombre se apartó de la única cosa que podía hacer lo bueno y se llenó de otras cosas rápidamente. Y también llenó, como dice ese mismo capítulo de Génesis, llenó la tierra con una semejanza, una imagen que Dios deseaba destruir. Bueno, como quizás tenemos tiempo para ver un versículo que yo encuentro interesante. Se encuentra en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo que es, bueno, lo tengo aquí. 44. Juan 8, 44. Cristo está hablando con los judíos y diciendo otra vez cosas bastante fuertes. En este caso está diciendo que ellos están haciendo los deseos de su padre, que es el diablo, algo muy, no sé, muy fuerte. Dice que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Interesante, ¿verdad? Porque él primero, antes de los hombres, Satanás se había apartado de la verdad. Y ahora dice, no hay verdad en él. Pero, ok, bueno. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En inglés, donde la Reina Valera dice, de suyo habla, en el inglés dice, habla de sus propios recursos. Cuando él dice mentiras, habla de sus propios recursos. Y lo mismo, creo, podría decirse acerca de todo ser creado que no hable a partir de Dios. Habla de sus propios recursos. Vive en sus propios recursos. Piensa, desea a partir de sus propios recursos. Y creo que eso también es porque Pablo dice en Romanos 14
que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Esto es verdad porque es solo por medio de la fe que el hombre puede comenzar a recibir de nuevo lo que proviene de Dios. Pero si no estamos creciendo por la fe en la gracia de Dios, que es la dádiva de su vida, de su luz, de su sabiduría, de su poder, entonces todo lo que proviene del hombre, que no es por fe. Otra vez, Romanos 14, 23. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces espero que puedan ver un poquito, con un poquito más claridad, la grandeza de lo que es el pecado. Pecado no se debe entender otra vez como una lista de cositas que son malas y tenemos que evitarlas simplemente porque la Biblia lo dice. Bueno, la Biblia lo dice y lo dice correctamente, pero no simplemente porque Dios ha escogido al azar algunas cosas que son malas y otras cosas que son buenas. No, no. No tiene nada que ver con eso. Sino porque el hombre se ha vuelto de la fuente del bien. Y ahora lo que el hombre tiene que hacer es recibir y dejar crecer en él y cambiar su corazón para obtener de nuevo, para recibir de nuevo lo que él había perdido. Bueno, creo que voy a terminar ahí por ahora y podemos continuar mañana. Gracias.